continuación nos va a contar más de esta tecnología Héctor Díez Caso, director de Transformación Digital de ATAM y CEO de Vive Libre, y posteriormente Jesús Conesa, responsable de análisis de datos de Vive Libre y artífice de muchos de estos algoritmos. Héctor, adelante. Muchas gracias, Verónica. La verdad es que después de este vídeo que nos has preparado, casi la charla podríamos obviarla, ¿no? Bueno, creo que nos conocemos pues, prácticamente todos de eventos previos, pero para los que todavía no he tenido el placer de conocer, os hago una pequeña introducción. Yo me incorporé a ATAM hace ya algunos años y me incorporé con el propósito de llevar los proyectos de transformación digital de la entidad. Entre estos proyectos destacaba uno, ahora también lo hace, que es Vive Libre. Y el reto que teníamos ante nosotros era a la vez muy sencillo y muy complejo. ATAM tenía un gran activo, que es una experiencia de 50 años atendiendo a personas con discapacidad o en situación de dependencia. Y este activo había devenido en una serie de procesos, en una metodología de atención muy eficaz. No obstante, la entidad se enfrentaba a una disyuntiva. En un mundo completamente dominado por la tecnología, entonces lo estaba y hoy más si cabe, cabían dos opciones. Por un lado, supeditar toda esta metodología a la tecnología vigente. Por el otro, podíamos dotarnos de las herramientas para tomar el control de la situación y seguir haciendo las cosas a nuestra manera. Claro, la cuestión es que en una entidad dedicada a atender a familias, todos los sistemas de almacenamiento y procesamiento de la información no son un commodity. Son en realidad una parte esencial de toda la lógica operacional que sustenta la relación entre la organización y las personas atendidas. Así que optamos por lo segundo. Y así nació Vive Libre. Vive Libre nació como una suerte de alter ego tecnológico de ATAM para poder dotar a la organización de esta independencia que estaba buscando. Y para poder hacerlo, una vez que tomamos esta decisión, pues empezamos por el mejor cimiento posible, el principio de vida independiente. Así, empezamos a elaborar una propuesta de valor que básicamente se centraba en crear soluciones que proporcionasen a las personas un mayor control sobre su propia vida, respetando sus preferencias y favoreciendo, en la medida de lo posible, la integración en sociedad. Poco a poco nos dimos cuenta de que, en realidad, el eje vertebrador de lo que estábamos haciendo era la libertad. La libertad para vivir de manera independiente, de manera autónoma. De ahí el nombre, Vive Libre. Y también nos dimos cuenta, obviamente, de que el vehículo para proporcionar esta libertad iba a ser la tecnología. Es decir, estábamos creando soluciones con un fuerte sustrato tecnológico que al final lo que tenían que proporcionar eran apoyos altamente personalizados. En definitiva, soluciones inteligentes para la autonomía personal. Y como todo buen explorador, lo primero que hicimos fue analizar el terreno, analizar en qué situación nos encontrábamos, analizar qué habían hecho otros antes que nosotros. Curiosamente, lo que descubrimos fue que la situación que teníamos entonces no es muy distinta a la que tenemos hoy. Descubrimos unos sistemas, la teleasistencia convencional, que ya entonces se basaban en una tecnología que podíamos considerar obsoleta y que hoy, aun con todos los avances que hemos tenido, todavía lo sigue estando. Y esto es, en realidad, bastante paradigmático con relación al leitmotiv del foro de este año, los valores humanos en la era digital. Y lo es de una manera atípica, porque normalmente, cuando pensamos en cómo la tecnología tiene que servir al ser humano y no al contrario, normalmente nuestra mente vuela hacia la falta de competencia digital de buena parte de la población, la brecha digital, la dilución de la identidad, la sustitución del contacto humano en determinados momentos. Pero esa moneda tiene otra cara, que es la cara de las oportunidades perdidas. Oportunidades perdidas en forma de tecnología que podríamos haber aprovechado para hacernos la vida mucho más fácil. Mucho me temo que este es el caso de la teleasistencia.
Hace mucho tiempo que disponemos de tecnología para mejorar significativamente las propuestas que tenemos a día de hoy. Sin embargo, toda esta tecnología no ha llegado normalmente al usuario final. Las razones son diversas. Podemos especular sobre si esto se debe a cómo funciona el mercado de la propia teleasistencia, basado en licitaciones públicas que no incentivan esta innovación. Pero sea como fuere, un hecho incontestable es que la teleasistencia no capitaliza la mejor tecnología vigente. Y por eso pensamos que Vivelibre es una rara avis. Lo es en muchos sentidos. Antes decía que Vivelibre empezó siendo un proyecto y después se convirtió en una empresa independiente. Pero incluso cuando fue una empresa independiente, Vivelibre siguió siendo un proyecto durante mucho tiempo. ¿Y por qué digo esto? Básicamente por una cuestión de incentivos. La principal razón de ser de una unidad de negocio, de una empresa, es generar dinero, lo cual está muy bien. Con el dinero se pagan los salarios, con los salarios se compran bienes y servicios y la rueda sigue girando, la economía funciona. Pero hay unos pocos afortunados, como es el caso de Vivelibre, que pueden tomarse el tiempo necesario para asegurarse de que el valor que están proporcionando está en consonancia o es incluso superior a aquello que están pidiendo a cambio. Por eso creemos que en Vivelibre uno de los factores más diferenciales es su vocación de servicio, que precede a cualquier objetivo comercial. No obstante, la libertad tiene un precio y este tipo de compromisos también los tiene. Necesitamos ser autónomos para poder adquirir este tipo de compromisos. Y es muy difícil proporcionar el servicio que tú quieres si está supeditado a las restricciones de los dispositivos de terceros. Es muy difícil prestar estos servicios a un precio justo si estás supeditado, por ejemplo, pues, a servicios en nube que te consideran un cliente cautivo y que arbitrariamente te suben el precio. Por cierto, te consideran un cliente cautivo porque lo eres, de eso pocas dudas. En definitiva, si queremos dotarnos de las herramientas necesarias para poder lidiar con esta situación y tener la libertad para desarrollar nuestro proyecto conforme a lo que teníamos ideado, no queda otra razón, no queda otra forma de actuar que pensar en una independencia tecnológica. Por eso ATAM concibió Vivelibre pensando que debía ser independiente o no ser. Vivelibre debía ser un ente tecnológico capaz de abordar todos los aspectos consustanciales o necesarios para el desarrollo de sus servicios. En cualquier caso, la tecnología no siempre es suficiente. De hecho, casi nunca lo es por sí sola. Un desarrollo tecnológico, por impresionante que sea, no deja de ser la foto de un momento. Es una imagen estática. Y yo creo que en los últimos años ya hemos aprendido que estamos sujetos a cambios cada vez más frecuentes y cada vez más abruptos. Con lo cual, cualquier proyecto que se cimente en tecnología tiene que, de alguna forma, desarrollar los mecanismos necesarios para adaptarse a los tiempos, para mantenerlo actualizado. Necesita desarrollar mecanismos de innovación continua. Tiene que poder ser capaz de abrazar la incertidumbre y convertirla en un valor añadido con relación a posibles apuestas de la competencia, por ejemplo. Y esta es básicamente la idea de la que partió ATAM a la hora de crear Vivelibre. Estos tres pilares. Por un lado, una vocación de servicio que bebe de la idiosincrasia de la propia organización, capacidades de desarrollo propio tan diversas como desarrollo de software, de hardware, el análisis de datos, la gestión de infraestructuras y, por otro lado, el tener siempre en consideración que la innovación continua es una parte indispensable de este proceso. Pero ¿cuál es el objetivo fundamental de Vivelibre desde el punto de vista del usuario? Vivelibre lo que pretende es proporcionar al usuario los apoyos necesarios para poder permanecer en su domicilio, viviendo conforme a sus preferencias, el mayor tiempo posible. Y para ello consideramos que hay tres factores absolutamente irrenunciables, que son
la seguridad, la salud y la conexión social. La seguridad entendida en el más amplio espectro del término, como seguridad física, moral e informacional del usuario, teniendo estas dos últimas mucho que ver con la privacidad, o mejor dicho, con el respeto a la privacidad. La salud entendida como algo de lo que el usuario se tiene que hacer responsable. Tenemos que dotar al usuario de los conocimientos y de las herramientas necesarias para tomar conciencia de su propia salud. Tened en cuenta que nuestro enfoque es siempre salutogénico. Nosotros no tratamos directamente con la enfermedad. Nosotros lo que hacemos es promocionar la salud. Y la conexión social, que en cierta medida se puede trabajar de manera directa, pero que también deviene de las dos anteriores, dado que si nos sentimos seguros y nos sentimos sanos, probablemente no renunciemos a determinadas actividades que nos permitían mantener esa conexión con nuestro entorno. Hace mucho tiempo, como decía, que tenemos servicios de teleasistencia. Empezamos por una versión muy básica, que básicamente lo que hacía era gestionar llamadas a un contact center 24/7. Después evolucionamos hacia la teleasistencia avanzada, que este es un término que puede ser un poco contradictorio porque si algunos habéis investigado un poco o estáis en contacto con este tipo de soluciones, lo habréis oído recientemente. La teleasistencia se implantó en España, por aquí alguno me podrá corregir seguramente, pero a finales de los 80, principios de los 90 aproximadamente. Y realmente el término teleasistencia avanzada lleva dando vueltas por ahí desde el 2010, más o menos, cuando en ese momento lo único que se había hecho era incorporar una serie de dispositivos de seguridad en el hogar, que en la práctica no aportan demasiado valor adicional. Y a día de hoy es peor todavía, porque realmente ese término se ha utilizado como una especie de cajón desastre para meter prácticamente cualquier cosa. Entonces nosotros preferimos utilizarlo de esta manera, para marcar esa etapa en la que, aunque exiguos, sí que se realizaron algunos avances en los servicios de teleasistencia. Después vino la teleasistencia móvil, que aquí sí que hubo avances significativos, y esto fue hace no demasiados años. La prestación de servicios de teleasistencia a través de smartwatches o relojes inteligentes. Bueno, algunos no tan inteligentes, pero relojes smartwatches, nos entendemos. Aquí teníamos nuevas funcionalidades realmente llamativas. Teníamos capacidad de geolocalizar, muchas veces en tiempo real. Teníamos capacidad para gestionar zonas de seguridad, crear itinerarios, controlarlos. En definitiva, hubo un avance claro. Y nosotros ahora mismo creemos que estamos a las puertas del avance más significativo de todos. Nosotros hemos llamado a esta etapa, ¿quiere aparecer?, teleasistencia multifactorial. Y utilizamos este nombre porque creemos que representa, mejor que ningún otro, una aproximación holística a los servicios de atención remota. Una aproximación en la que dejamos de darle tanta importancia a los dispositivos y empezamos a dársela a los mecanismos que gestionan la información. En definitiva, a los algoritmos. Una aproximación pensada no de manera aislada, no pensando en el servicio, digamos de manera aislada, sino pensando en integrarlo con todas las fuentes de datos que sea posible. Una aproximación que no está pensando en imponer al usuario una forma de hacer, sino en adaptarse por primera vez como un guante a su situación. Y esa es la clave, la capacidad de adaptación. Porque a día de hoy sabemos que no se puede diseñar un servicio que valga para todo el mundo. Al menos un servicio pensando de manera tradicional, de forma estática. También sabemos que sería un auténtico desperdicio no aprovechar toda la tecnología que tenemos para diseñar servicios de otra manera, pensados como un cúmulo de funcionalidades, de manera completamente modular. Un vive libre para cada usuario. Ese es el objetivo hacia el que vamos encaminados. Y poco a poco vamos incorporando nuevas funcionalidades, desde las más básicas, de llamadas de emergencia, decíamos, zonas de seguridad, control de itinerarios, etcétera, etcétera, hasta funcionalidades mucho más avanzadas, como análisis de métricas cinemáticas, la incorporación de indicadores clínicos avanzados, como la medición de fragilidad de manera pasiva, y un largo etcétera. Pero lo importante no es el momento en el que estamos, sino saber que este es un camino que no tiene fin, porque constantemente nos vemos en la necesidad de incorporar nuevas funcionalidades. Es más, hay muchísimos casos de uso
que a día de hoy no podemos atender como nos gustaría. Y surgen nuevos todos los días a medida que nuestro entorno cambia de manera vertiginosa. Pero también surgen nuevas oportunidades, en base a la tecnología que vamos teniendo, para atender estas necesidades. No obstante, nos estaríamos haciendo trampas al solitario si pensásemos que la tecnología es suficiente. La tecnología es indispensable, pero no es suficiente en ningún caso, especialmente en este tipo de servicios. No lo es porque, para empezar, en el momento presente, por interesantes y espectaculares que sean los avances que tenemos, lo cierto es que no tenemos una tecnología para poder prestar un servicio de promoción de la autonomía personal completamente autónomo e independiente. Al menos no a un precio asequible para la mayor parte del público. A nivel experimental podríamos intentarlo, pero en cualquier caso no nos sirve esa aproximación. Y la segunda cuestión es que, aunque tuviésemos esta tecnología, probablemente este no sería el camino más adecuado, dado que el modelo ideal en este tipo de servicios, si lo creemos firmemente, es mixto. Es un modelo que requiere del desarrollo de la mejor tecnología posible y de la formación de los mejores profesionales en atención sociosanitaria. Una combinación de tecnología y recursos en proximidad. Que esto es precisamente lo que hemos explorado en el proyecto ACAP. El proyecto ACAP es una iniciativa impulsada por la Fundación DEFA y ATAM en colaboración con el Gobierno de Aragón, en el cual se trataba de proporcionar, en este caso a casi 2.000 personas, los apoyos necesarios para poder permanecer en su domicilio, viviendo, como decíamos antes, conforme a sus preferencias, sin tener que recurrir a una institucionalización. Y para ello combinábamos soluciones tecnológicas, soluciones de Vive Libre, con recursos en proximidad. Dado que ahora parece que avanza. Dado pues, los recursos del proyecto y el carácter personalizado, radicalmente personalizado, del servicio que queríamos proporcionar, todos los usuarios que se incorporan a este proyecto pasan primero por una evaluación funcional en la cual se determina su estado actual, se determinan sus antecedentes a nivel físico. Después se hace una evaluación relacional, se considera su entorno personal, su entorno laboral, si lo hubiera, y posteriormente se valoran los distintos apoyos que le puede proporcionar el proyecto, ya sean apoyos en cuestión de servicios digitales o apoyos en cuestión de recursos de proximidad. Posteriormente, se elabora conjuntamente con el propio usuario un plan de atención y cuidados absolutamente individualizado. Y solo cuando todos nos hemos puesto de acuerdo es cuando realmente esa persona, esto hace un poco lo que quiere, está haciendo spoiler. Bueno, esperemos que no vaya más para atrás. Solo cuando realmente hemos desarrollado este plan de cuidados, hemos determinado perfectamente los recursos que va a requerir la persona, esta persona se incorpora definitivamente al proyecto. Un proyecto que a día de hoy cuenta ya con más de 1.800 personas atendidas, teniendo 1.200 de ellas teleasistencia móvil, 800 sistemas avanzados de monitorización de la salud y 300 de ellas cuentan con el sistema de teleasistencia multifactorial de Vive Libre. Un sistema que incorpora una tecnología absolutamente experimental, desarrollada por Vive Libre, en la cual se satisfacen todas las necesidades básicas de los sistemas de teleasistencia y asimismo se incorporan funcionalidades avanzadas en el ámbito de la medición, de indicadores clínicos avanzados, del análisis de métricas cinemáticas, de la detección de caídas, con un algoritmo que a día de hoy ha demostrado reducir hasta en 10 veces el número de falsos positivos con relación a las propuestas más recurrentes en nuestro mercado. Y a todo esto hay que añadir, sí, sé que a algunos os ha gustado esa parte, ¿eh? A todo esto hay que añadir el complemento de más de 500 intervenciones por parte de los recursos en proximidad, sin las que
no sería posible de ninguna forma prestar este servicio de manera absolutamente personalizada y atendiendo a las necesidades de acompañamiento que muchas veces tienen estas personas. No obstante, y ahora sí, el spoiler de antes, un servicio de estas características no se mide solo en términos de cobertura y en términos de dispositivos desplegados o servicios, sino se mide o se valida, mejor dicho, en base a la satisfacción de las personas atendidas. Y en este caso, más de 8 de cada 10 personas dicen estar muy satisfechas con el servicio, habiéndose alcanzado una validación global de un 9,42 sobre 10. Y aquí quiero hacer especial mención a la teleasistencia multifactorial, porque como veis, hay una diferencia muy significativa entre la primera oleada de encuestas y la segunda. Y esto se debe en parte a que, como decíamos, partimos de una tecnología absolutamente experimental, que no estuvo exenta de dificultades, o mejor dicho, de oportunidades de mejora. Oportunidades de mejora que hemos sabido aprovechar gracias al continuo esfuerzo de unos equipos que se han dejado la piel, muchos de ellos por aquí representados hoy. Creo que esto ejemplifica, mejor que ninguna otra cosa, esa capacidad de adaptación, esa capacidad de evolución, esa necesidad de integrar mecanismos de innovación continua, porque no estamos hablando solo de la corrección de errores, sino estamos hablando de una adaptación de estas soluciones a las necesidades que iban poniendo de manifiesto los propios usuarios. Y gracias a este proceso hemos pasado de tener una tecnología experimental a tener una tecnología consolidada en base a la validación de los usuarios. Es más, a día de hoy, Vivelibre puede enorgullecerse de decir que es la primera empresa española que tiene un servicio de atención propio, conformado de acuerdo a su propia experiencia y metodología de atención, una plataforma tecnológica propia que además permite integrar no solo servicios tecnológicos, sino la intervención de especialistas de distintas áreas, y unos dispositivos propios, que es de lo que os voy a hablar a continuación, dado que os puedo asegurar que han supuesto un reto formidable. Antes decía que estábamos ante un cambio de paradigma, que estamos dejando de darle tanta importancia a los dispositivos y empezando a dársela a los algoritmos. Pero la meta y el camino son cosas diferentes. Y aunque los dispositivos para nosotros sean un medio para llegar a un fin, realmente es un medio muy significativo y que nos ha permitido desarrollar unas competencias absolutamente diferenciales. Creedme si os digo que no desarrollamos nuestros dispositivos por gusto, sino por necesidad. Lo primero que hicimos, antes de empezar a plantearnos siquiera el desarrollo de estos dispositivos, fue explorar, como decía antes, lo que había en el mercado. Y nos encontramos con unos dispositivos que nos imponían innumerables limitaciones. Con estos dispositivos no hubiésemos podido desarrollar los indicadores clínicos avanzados en los que estamos trabajando, no hubiésemos podido desarrollar nuestro sistema de posicionamiento en interiores de alta precisión, no hubiésemos podido desarrollar nuestro algoritmo de detección de caídas, que ha demostrado ser mejor que el 99% de las propuestas que hay en el mercado, si no todas. No las conozco todas, probablemente por eso dejo un 1%. Pero a día de hoy tenemos constancia de que es de lo mejor que nos hemos encontrado. Estos dispositivos imponían también la necesidad de integrarse con plataformas de terceros cuyos incentivos podían no coincidir con los nuestros en un momento determinado, y en definitiva nos limitaban en todos los aspectos imaginables. Por eso decidimos proceder de esta manera. Y creedme que no ha sido fácil, no ha sido nada fácil. Porque en España y en Europa, en términos generales, digamos que no tenemos una industria especialmente desarrollada en todo lo que tiene que ver con semiconductores y microelectrónica. Y es difícil hacer encajar un proyecto de estas características, de esta magnitud. No obstante, gracias a esa voluntad inquebrantable de ATAM por desarrollar algo absolutamente diferencial, hemos llegado hasta donde estamos hoy. Y Vivelibre tiene la suerte de haber nacido no como una compañía solo de servicios, sino como una compañía tecnológica, como una compañía capaz de abordar sus propias soluciones.
El haber tenido que desarrollar nuestros propios dispositivos, decía antes, nos ha dotado de unas competencias absolutamente diferenciales, que no afectan solo a los dispositivos, sino a cómo contemplamos la arquitectura general de soluciones que hemos planteado. Una arquitectura que por primera vez está pensada para hacer un análisis masivo de datos, algo que creemos que es absolutamente diferencial con relación a los sistemas de teleasistencia convencionales. De hecho, a día de hoy podemos procesar y procesamos información en varios órdenes de magnitud por encima de un sistema de teleasistencia convencional. De media podríamos decir que unas 300 veces. No obstante, aunque somos capaces de captar y procesar muchos datos, el camino no ha sido sencillo en absoluto, porque hemos pasado de tener muy poquitas interacciones de los dispositivos al día, los dispositivos que rodean el contexto del usuario, a tener estas mismas interacciones cada pocos segundos. La magnitud de esto escala exponencialmente y es muy difícil de abordar. Por eso, en nuestro caso, tomamos la decisión de cambiar de paradigma completamente en cuanto a la arquitectura de soluciones que estábamos implementando. Para nosotros la solución fue adherirnos a una arquitectura basada en eventos y empezar a desarrollar la computación distribuida, de tal manera que pudiésemos procesar la información lo más cerca posible de donde se produce, ya fuera esto un móvil, un reloj inteligente, una baliza o el concentrador de nuestra solución de teleasistencia multifactorial. En definitiva, lo que estamos haciendo es distribuir la carga de procesamiento a lo largo de toda la cadena del dato, aprovechando cada nodo en la medida de lo posible y reservando nuestros servidores exclusivamente para las tareas más pesadas. Esto, que técnicamente se denomina Edge Computing, es difícil de implementar porque a veces condiciona mucho cómo puedes desarrollar según qué algoritmos, pero aporta una robustez y una escalabilidad espectaculares a todo el sistema. Y también tiene mucho que decir con relación a la privacidad, dado que si tienes la oportunidad de procesar los datos en el domicilio del usuario, no tendrás necesidad de sacarlos de allí. No obstante, una de las grandes preguntas, o la gran pregunta es, ¿qué vamos a hacer con todos esos datos? Pasa un poco como con la inteligencia artificial, que efectivamente está en todas partes a día de hoy y parece que nos va a solucionar la vida completamente. Sin embargo, hace relativamente poco tiempo, comiendo con un amigo que trabaja en una consultora tecnológica, comentábamos este tema. Ellos se dedican fundamentalmente a llevar proyectos, a día de hoy, de inteligencia artificial como casi todo el mundo. Y me decía que en la mayor parte de los proyectos tienen muy difícil justificar el retorno de la inversión. Hay proyectos muy útiles, todos los conocemos, pero en el ámbito empresarial muchas veces se ha generado una tendencia en la que todo el mundo quiere subirse al barco de la inteligencia artificial, pero no sabe muy bien cómo va a capitalizar después todo ese esfuerzo, cómo lo va a aprovechar de alguna manera. Y esto pasa porque la inteligencia artificial, aunque es el futuro sin duda ninguna, tiene mucho de moda también. Y a nosotros no nos gustan las modas, no nos gustan los incentivos cortoplacistas, trabajamos con una visión a largo plazo. Porque lo importante no son los datos que estás captando hoy, ni siquiera aunque sepas qué vas a hacer con esos datos. De lo que se trata es de desarrollar vectores de generación de conocimiento, mecanismos para poder alimentar esa maquinaria de innovación continua, que en nuestro caso está acotada por el respeto a la privacidad del usuario y cimentada sobre 4 pilares. El control sobre los servicios de atención, sobre los protocolos que implican, tener unas infraestructuras propias que nos ofrezcan un control a sí mismo sobre los datos del usuario y nos permitan garantizar su privacidad y que nadie va a comerciar con ellos, tener unos dispositivos propios que no limiten el nivel de servicio que podemos ofrecer a los usuarios y, ante todo, poder desarrollar continuamente líneas de investigación que conviertan todos esos datos que captamos no en una mera curiosidad, sino en un valor real para el usuario. Yo me voy a despedir ya, pero para profundizar en esta cuestión en particular, que es muy interesante,
os voy a dejar en buena compañía con Jesús Conesa, nuestro responsable de análisis de datos. Muchas gracias. Buenos días a todos. Muchas gracias por venir. Y antes de nada quería agradecer particularmente a la organización y a Héctor la oportunidad que me da de explicar en este evento lo que hacemos dentro del equipo de análisis de datos. Concretamente, de lo que voy a hablar yo hoy es de los indicadores clínicos avanzados que construimos con el objetivo de caracterizar de forma precisa la actividad que realiza el usuario, que realizan nuestros usuarios, con el fin de ejercer una monitorización mucho más personalizada y más eficiente y, por tanto, más útil para las personas. Y lo primero es entender o conocer los datos con los que construimos estos indicadores. Tenemos multitud de sensores integrados dentro de los diferentes dispositivos Vive Libre. Héctor ya nos ha contado antes algunos, como por ejemplo el reloj o las balizas, que nos dan gran cantidad de información de forma continua. Tenemos también otros dispositivos, como por ejemplo las básculas o los tensiómetros, que nos dan información de forma más puntual. La cuestión es que, independientemente de los dispositivos, capturamos una gran cantidad de información del usuario a través de los sensores que tenemos integrados en el sistema. Por poner algunos ejemplos de los datos que capturamos con estos sensores, por ejemplo, los inerciales nos permiten obtener la localización del usuario, también la acelerometría. Los sensores biométricos nos permiten calcular la frecuencia u obtener la frecuencia cardíaca, la temperatura de la piel, el peso, entre otras muchas cosas. Y luego tenemos también sensores ambientales que nos permiten registrar la luminosidad, la presión atmosférica de las diferentes estancias, por ejemplo, del domicilio del usuario. La cuestión es que, independientemente de los sensores que tenemos, estamos capturando una gran cantidad de información con la que podemos construir estos indicadores avanzados que caracterizan la actividad del usuario. De todos estos datos, los más importantes son los de localización, que, como veremos a continuación, se utilizan mucho para construir las métricas cinemáticas o métricas de movimiento, y luego también la acelerometría y la frecuencia cardíaca son datos muy versátiles que utilizamos en los indicadores de sueño, por ejemplo, y en los de actividad o gasto energético, entre otros. Pero antes de entrar de lleno en estos indicadores, me gustaría pararme un poquito en explicar cómo preparamos el sistema para que estos datos sean de la mayor calidad posible y los podamos explotar, les podamos sacar el mayor jugo posible. Y lo voy a hacer basándome o apoyándome en las localizaciones. Las localizaciones es un dato que en sí mismo es extremadamente útil porque nos permite saber por dónde se mueve el usuario, tanto fuera como dentro de casa. Fuera de casa gracias al GPS y dentro de casa gracias a nuestro sistema de posicionamiento propio. Lo que pasa es que este es un sistema basado en balizas y, como es el propio usuario el que las sitúa dentro del domicilio, no es necesario enviar ningún técnico al domicilio, tenemos que lanzar primeramente un proceso que se encargue de descubrir dónde las ha puesto el usuario. Una vez que lo lanzamos, dura unos minutos y ya empezamos a obtener la posición dentro del domicilio de forma muy precisa, como vemos en la imagen. En azul estamos viendo las trayectorias de un usuario real en su domicilio a lo largo de un día. Ya con esto podemos empezar a calcular indicadores o métricas, como por ejemplo cuánto camina el usuario o cuánto tiempo está en reposo. ¿Qué pasa? Que si a este dato le completamos con, por ejemplo, el plano del domicilio, podemos exprimirlo mucho más. Podemos, por ejemplo, saber que el usuario está saliendo del baño y que entra en el salón. Es decir, ya no sabemos solo que el usuario va de la posición 0 a la posición 10, sino que podemos saber por qué estancias se está moviendo. Aquí nos pasa como con el proceso de cálculo de coordenadas de las balizas, que lo lanzamos de forma automática y transparente. No es necesario que el usuario nos proporcione el plano de la casa.
Estos dos procesos, el de cálculo de coordenadas de las balizas y el del cálculo del plano del domicilio, los resolvemos mediante diferentes algoritmos de inteligencia artificial, que no voy a entrar hoy en ellos porque tienen mucha miga y perderíamos mucho tiempo, pero sí que quiero dar un ejemplo de los resultados que obtenemos. En la parte izquierda vemos las coordenadas que estima nuestro sistema, las vemos en rojo, y en azul estamos viendo dónde el usuario situó realmente las balizas. Como vemos, nos equivocamos bastante poco. En general, en media, estamos en torno a unos 30-40 centímetros. Y en la parte derecha vemos el plano real de la casa, de la vivienda, en gris, y en colores el que calculamos nosotros. También hemos puesto unas cuantas cruces en colores que son donde hemos detectado que el usuario ha pasado tiempo. Como vemos, los únicos sitios en los que nos estamos equivocando un poquito más es en esas zonas en las que el usuario no ha pasado tiempo. Si le damos más tiempo al sistema y dejamos sobre todo al usuario ir a esas zonas, obtendríamos un plano todavía más preciso que ya encajaría perfectamente con el real. Pero bueno, como vemos, en general nos equivocamos bastante poco en estos procesos. Vale, pues con esto ya tenemos configurado nuestro sistema para dar datos de gran calidad, e incluso construimos otras estructuras como el plano del domicilio que luego vamos a utilizar para métricas o para indicadores más avanzados. Pero quiero empezar con los indicadores cinemáticos o de movimiento, por ser los que se construyen de forma más inmediata a partir de la localización. ¿Qué indicadores tenemos? Bueno, pues los pasos, la distancia caminada por el usuario a lo largo del día, la velocidad de la marcha, que es un indicador en el que siempre nos insisten mucho los médicos, porque para ellos es muy relevante. Ellos pues lo suelen medir una vez en consulta, pidiendo al usuario que recorra una trayectoria y la cronometran. Nosotros lo hacemos de forma continua, multitud de veces a lo largo del día, y además sin que el usuario se entere. Calculamos también el tiempo que el usuario está en movimiento o en reposo. En la gráfica que vemos, pues estamos viendo, por ejemplo, posiciones de la casa, las posiciones en las que el usuario está en reposo, o habitualmente está en reposo, en azul, mientras que en los pasillos pues vemos las zonas en las que suele estar en movimiento. Calculamos también la zancada. Este es un parámetro que en muchos sistemas comerciales hay que introducir de forma manual. Nosotros somos capaces de calcularlo de forma automática gracias a que medimos la distancia y los pasos. También calculamos la cadencia de la marcha, que es el número de pasos por minuto, la verticalidad, si el usuario está de pie, si está sentado. Y luego tenemos un último indicador, bueno, entre otros muchos, como es el de tortuosidad de la marcha, que nos da una medida de cuánto oscila el usuario al caminar. Es muy interesante, nos lo han pedido los médicos, para detectar esos usuarios que tienen más dificultad a la hora de moverse. Además, estas métricas podemos desglosarlas en las diferentes horas del día. Podemos jugar con la variable tiempo. Eso tiene sentido para muchas métricas, como por ejemplo la distancia recorrida o los pasos. Aquí vemos un usuario en el que hemos desglosado esos pasos a lo largo del día, en diferentes horas. Como vemos, durante la noche hay pocos pasos, pero durante el día pues ya sí que empezamos a detectar más. Concretamente, en este usuario, cuando realiza más actividad es durante la mañana. Bueno, pues esto ya nos está sirviendo para caracterizar un poco cuál es el hábito o qué es lo habitual en este tipo de usuario. Hay otros, a lo mejor, los que realizan su actividad por la noche, otros por la tarde. Bueno, ya están haciendo su función de caracterizar la actividad del usuario. Otro ejemplo es el de velocidad de la marcha. Aquí estoy mostrando dos usuarios con capacidad diferente para caminar. El usuario 1, el azul, pues como vemos su velocidad de la marcha suele estar entre 0,4 y 0,6. Son distribuciones, ¿vale?, de su velocidad. Mientras que el usuario 2, que no tiene ninguna limitación, ninguna dificultad para moverse, pues vemos que llega a valores mucho más altos. Además de los indicadores de movimiento, tenemos también indicadores de sueño. Por ejemplo, la hora de acostarse, la hora de levantarse, el tiempo que está dormido o despierto el usuario, la cantidad de despertares nocturnos que tiene, la eficiencia del sueño, que es el porcentaje de tiempo desde que se acuesta hasta que se levanta que realmente está dormido, la inquietud, que nos da una medida de cuánto se mueve el usuario durante el sueño.
Y luego tenemos también un indicador de gran valor clínico, como es la fragilidad, que viene a decirnos cuál es la probabilidad de que un usuario se despierte una vez que se ha dormido. En usuarios que duermen muy bien, pues, o que duermen como un tronco, tienen una fragilidad baja, mientras que los que duermen pues, tienen un sueño más ligero, pues esa fragilidad es más alta. También calculamos las fases del sueño y luego también estamos trabajando en un indicador como el de calidad del sueño, que aglutine, que resuma todos los demás. Cuanto más eficiente sea tu sueño, cuanto menos inquieto sea, menos frágil sea, pues mejor o mayor va a ser ese indicador. Estos indicadores los probamos en un piloto interno, donde teníamos 2 grupos de usuarios, el de mayores y el de jóvenes, y bueno, pues observamos que efectivamente se registraban cosas diferentes para cada grupo, como era esperable. Por ejemplo, si nos fijamos en la eficiencia, pues vemos que los usuarios con los 2 valores más pequeños de eficiencia están en el grupo de mayores. Sin embargo, por ejemplo, en la inquietud, pues los 2 valores más altos están en ese grupo. O el número de despertares, los usuarios que más despertares tienen son los del grupo de mayores. Bueno, con esto lo que se viene un poco a corroborar es que estos indicadores que construimos, al menos los de sueño, no son una entelequia, sino que efectivamente reflejan la realidad, lo que está ocurriendo. También tenemos indicadores de frecuencia cardíaca y gasto energético. Aquí nos apoyamos mucho en el sensor de frecuencia cardíaca y también en el acelerómetro y calculamos cosas como, por ejemplo, la frecuencia cardíaca mínima, la frecuencia cardíaca habitual del usuario cuando está en reposo, la frecuencia cardíaca máxima, no solo utilizando una fórmula, como hacen los médicos ya que no tienen más datos, sino también basándonos en todos los datos que vamos recogiendo a lo largo del tiempo del usuario, le vamos observando cómo responde ante los esfuerzos y podemos estimar de una forma más personalizada esa frecuencia cardíaca máxima. Calculamos también el gasto energético diario, además lo desglosamos en el gasto energético basal y en el debido a la actividad, el incremento de la frecuencia cardíaca ante esfuerzo, la recuperación tras un esfuerzo, bueno, multitud de indicadores que podemos calcular gracias al sensor de frecuencia cardíaca y al acelerómetro. Además, tenemos también indicadores de conducta. Aquí es uno de los sitios, entre otros, en el que utilizamos el plano del domicilio que calculamos de forma automática. Hay que entender conducta como hábitos espaciales o temporales. Por ejemplo, ¿qué nos permiten calcular estos indicadores? Pues el tiempo que pasa el usuario dentro o fuera de casa, el tiempo que pasa en cada habitación o el número de veces que entra en cada habitación, que de un primer vistazo pueden no ser muy útiles, pero si nos centramos en habitaciones o en estancias o sitios especialmente relevantes, sí que empiezan a cobrar más sentido. Por ejemplo, pensemos en el baño o en unas escaleras. Puede resultar muy interesante saber cuántas veces va el usuario al baño a lo largo del día o si lleva mucho tiempo parado y sin moverse en una escalera. Bueno, pues porque puede significar que se ha caído o que le ha sentado algo mal y por eso tiene que ir tanto al baño. En definitiva, estos indicadores son bastante útiles para detectar eventos anómalos o para detectar actividades habituales, como por ejemplo, pues, dónde se suele echar el usuario la siesta o dónde pasa más tiempo dentro de la casa. En la gráfica lo que vemos es la huella de calor, un mapa de calor de dónde pasa un usuario real más tiempo dentro de su vivienda. Esta es una gráfica para ejemplificar un poco lo que hacemos con la métrica de tiempo en el hogar. Aquí la aplicamos a 2 días diferentes de un usuario, un día en el que el usuario fue a trabajar y un día en el que se quedó en casa. Bueno, pues como vemos lo detectamos de forma bastante acertada y esto, por ejemplo, nos puede servir pues, para detectar cómo va evolucionando el tiempo que pasa el usuario dentro de su vivienda. Si vemos un usuario que cada vez está más tiempo dentro de su vivienda y cada vez sale menos, pues seguramente sea un buen indicador de que algo malo está sucediendo. Además, el sistema es tan preciso y recoge datos durante tanto tiempo que podemos llegar incluso a estimar la probabilidad de encontrar al usuario a una hora determinada dentro de una de las habitaciones de la casa. En esta figura lo que vemos, por ejemplo, es la probabilidad de encontrar al usuario en el dormitorio a diferentes horas del día.
Por ejemplo, a las 6 de la mañana la probabilidad está en torno al 75%. Luego, como vemos, va bajando a lo largo del día. Aquí tiene un pequeño repunte. Esto se debe a que el usuario tenía la costumbre a veces de echarse la siesta en el dormitorio. Si alguno se pregunta por qué, por ejemplo, a las 6 de la mañana no llegamos al 100% de probabilidad de estar en la habitación, es porque el usuario tenía la costumbre de quitarse el reloj por la noche para dejarlo a cargar en otra habitación. Calculamos también la frecuencia respiratoria. Esto lo podemos hacer porque el acelerómetro que tenemos es muy sensible y es capaz de detectar los cambios de orientación debidos a la respiración. Esto solo puede hacerse en situaciones de reposo absoluto, prácticamente, y por eso lo hacemos durante la noche, que es cuando el usuario está más quieto. Y luego también me gustaría detenerme en el algoritmo de caídas, que aunque no es un indicador en sí mismo, sí que es un sistema que en tiempo real nos da información muy valiosa, nos dice si el usuario se ha caído. Se basa en multitud de sensores, pero bueno, uno de los más importantes, una de las señales más importantes, es la de aceleración. Básicamente lo que hace es detectar una aceleración muy fuerte, es decir, un golpe que vaya seguido de un momento de quietud, que es lo que suele pasar en las caídas. No solo analizamos el módulo de la aceleración, sino que tenemos en cuenta también sus diferentes componentes para ver si detectamos también una situación de caída libre, que como sucede a veces como sucede en las caídas, que aunque pueda parecer muy breve y difícil de detectar, el acelerómetro es capaz de hacerlo. Bien. Todos estos indicadores, al final, ¿para qué nos sirven? Pues para caracterizar lo que es habitual en el usuario, que para nosotros es una de las definiciones que damos a normal, ¿no? Lo que es habitual, lo que es estadísticamente más frecuente. Yo no soy médico, pero por ejemplo, si me muestran una gráfica como la que vemos aquí de valores de tensión, pues para mí lo que pensaría sería que, bueno, estos valores son normales, si está siempre ahí, sin embargo, este de aquí, algo raro debe haber pasado cuando está tan separado de los demás. Bueno, pues esta es la lógica que subyace en muchos de nuestros indicadores, caracterizar lo que es normal en el usuario, personalizarlo, y si en algún momento nos salimos de esa normalidad, estamos muy separados de esos valores habituales, pues es ahí donde tenemos que poner la atención en la monitorización. Además, esta caracterización no nos sirve solo para detectar mediciones dentro de un mismo usuario o valores que sean infrecuentes, sino que también nos sirve para compararnos con otros usuarios. En esta gráfica estamos viendo el valor de inquietud en diferentes usuarios, en diferentes personas. En ese piloto que hicimos de sueño, pues lo medimos para diferentes usuarios, cada cajita es una persona. Y si nos fijamos, la mayoría de los usuarios están en torno al 10% de inquietud, pero había uno que supera con creces. Ese valor está incluso llega al 20 y tantos %. Le llamamos, le preguntamos qué era lo que pasaba y era un usuario que tenía problemas de próstata. Se levantaba mucho por la noche. De ahí que detectáramos mucha actividad, mucha inquietud por la noche. Bueno, pues con un sistema como el nuestro nos damos cuenta de que estos valores que vemos aquí, que para todos los demás serían muy anormales, para él, bueno, están dentro de lo habitual. Si tenemos que enfocar o centrar nuestra monitorización o generar algún aviso para este usuario, tenemos que centrarlos en valores más altos. Y luego también esta caracterización lo que nos permite es ver cómo evoluciona el usuario a lo largo del tiempo. Si vamos viendo cómo va variando a lo largo del tiempo, al final eso es la tendencia y nos permite detectar de forma prematura evoluciones negativas. Aquí, por ejemplo, en la gráfica lo que estamos viendo es un usuario que cada vez iba durmiendo menos. Bueno, pues con un sistema como este podemos anticiparnos y tratar de corregir esa situación. Vale. Al final, con todos estos indicadores, lo que estamos caracterizando son aspectos particulares y concretos de cada persona. Pero nosotros realmente lo que queremos hacer es mejorar el estado global de la persona. Queremos mejorar su tendencia, pero desde un punto global. Y por eso nos hemos marcado como objetivo
combinarlos para construir un índice general del estado de salud de la persona. Es lo que llamamos el indicador de aptitud funcional de Vive Libre. Aquí la idea es combinar todos estos indicadores que hemos ido construyendo para generar ese indicador global. ¿Qué pasa? Que es un problema bastante complejo porque hay que conocer el peso o la relevancia que tiene cada uno de estos indicadores y después ver cómo combinarlo, porque pueden interactuar entre sí y no tiene por qué ser una relación lineal en absoluto. Bueno, como digo, es un problema bastante complejo en el que estamos trabajando, pero visto el sistema tan potente que tenemos, que es capaz de dar información tan útil de los usuarios y el gran equipo que tenemos de personas en ATAM, no me cabe duda de que lo conseguiremos en los próximos meses. Y muchas gracias, eso es todo por mi parte. Me he extendido un poquito más, pero bueno, espero que haya merecido la pena.